Bien, continuamos a esta hora de la noche, 6:52, en esto que es Más Noticias, emisión central. Como lo habíamos anunciado antes de irnos a comerciales, nos acompaña a esta hora de la noche el señor secretario de Hacienda de la Gobernación de Sucre, doctor Francisco Montes Vergara, a quien le agradecemos haber aceptado esta invitación del canal regional Más TV de Más Noticias. Secretario, bienvenido a Más Noticias. Fernando, muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco esta oportunidad, este espacio para compartir contigo y con toda tu teleaudiencia. Gracias, secretario. Bien, nos viene a hablar de un tema muy importante porque sin duda alguna uno de los flagelos que más ha afectado al departamento de Sucre en los últimos años y en el año reciente, ya lo decíamos, 87 homicidios en lo que va corrido del 2021, es precisamente la inseguridad, y de ahí la insistencia del gobernador de Sucre de trabajar en pro de ir mejorando precisamente la seguridad para nuestro departamento, y por eso se ha presentado ante la Asamblea del departamento un proyecto de ordenanza, señor secretario, en el que se busca una tasa para recaudar recursos precisamente para mejorar esa seguridad del departamento de Sucre. Señor secretario, ¿lo he dicho bien? Sí, señor. Bueno, entonces hablemos un poco acerca de en qué consiste este proyecto de ordenanza que ya cursa en la Asamblea Departamental. Bueno, este es un proyecto de ordenanza que, más allá de poder denominarlo como una tasa de seguridad, es importante decir que es de convivencia ciudadana. ¿Sí? Con esta tasa de seguridad nosotros, en especial el señor gobernador Héctor Olimpo Espinosa, quiere ofrecer unas mejores garantías, un mejor bienestar a todos los ciudadanos del departamento de Sucre, en cada uno de sus municipios, en cada rincón de las aristas que tiene nuestro departamento. Entonces, la tasa de seguridad viene apenas apropiada en estos momentos donde, como bien tú lo has dicho, los crímenes se han aumentado, y eso no solamente a nivel departamento, también a nivel nacional. Entonces, lo que buscamos es mejorar las condiciones de bienestar con unos recursos que se quieren recuperar en este proceso de seguridad. Entonces, es importante decir que es una tasa. Es decir, no es un impuesto, es una tasa en donde se va a recibir una contraprestación, donde todos los habitantes van a recibir un beneficio por esta contribución que van a realizar. Pero, a ver, secretario, veíamos el día de hoy precisamente una situación a nivel nacional en el que muchos de los ciudadanos salieron a protestar precisamente por una reforma tributaria, y la gente en el departamento de Sucre hoy se pregunta, ¿por qué en este momento? Bueno, en este momento, primero, no podemos comparar esto con una reforma tributaria. Sí. Segundo, que pues en este momento casualmente se están presentando grandes falencias en la seguridad del departamento. Coincidencialmente, pues estamos en esta situación. Segundo, que es una deuda que tiene el departamento o la administración departamental con todos los habitantes. Entonces es el momento, es la oportunidad de parte de esta administración donde se va a hacer estas contribuciones, o a pedir estas contribuciones, que son unos recaudos que por habitante o por tipo de empresa realmente son muy pequeños comparados con el global que genera la economía en el departamento. Bueno, hablemos cómo sería entonces el recaudo de estos recursos, a quién se le entraría a pedir pues que aporte esta tasa. ¿Y cómo sería ese beneficio? ¿Cómo se utilizaría ese recurso que se va a recaudar? Bueno, Hernando, mira, es importante, empiezo por aquí diciendo que es importante, los estratos 1, 2 y 3 no van a realizar estos aportes, ¿sí? Es un acuerdo a través de la negociación y todos los análisis que se han realizado de manera muy seria, de manera muy técnica, participando diferentes sectores con la Asamblea Departamental. Se llegó a determinar que los estratos 1, 2 y 3 no van a aportar. Aparte son el 4, 5 y 6. Pues, y el 6 aportarás hasta el momento solamente 29.000 pesos mensuales. No pasa de este valor. Y en cuanto al sector empresarial, pues tenemos el sector comercio y el sector industria. Las pequeñas empresas, en el comercio, los distribuidores al por menor, también van a estar exentos de esto. Es decir, que estamos buscando realmente unas tasas y unos aportes de sectores con justicia. Es decir,
vamos a hacer se van a pedir unos aportes dependiendo del nivel de ingreso de las empresas, con el fin de que no se sacrifique ningún flujo de caja tanto en el sector hogares como en el sector empresarial. Bueno, ¿y cómo va a ser el recaudo? ¿A través de qué medio se va a hacer? ¿Por cuánto tiempo se va a hacer y desde cuándo arrancaría, en el caso de ser aprobado? Bueno, este recaudo lo vamos a hacer con la factura de energía eléctrica. ¿La razón cuál es? La razón es que el servicio de energía eléctrica es la red que mayor cobertura tiene en el departamento. Entonces, de esa manera podemos garantizar unos mejores recaudos, porque en este momento, pues imagínate, Hernando, solamente estamos, el año pasado o antepasado fueron 896 mil millones. Ahorita, 896 millones, el año pasado fueron 1.300 millones, en donde las necesidades son altísimas. Estas necesidades se deben comprar sistemas de información, se debe aumentar el pie de fuerza, la cantidad de combustible que se consume a diario es altísimo, esto tiene un costo alto. Entonces, por eso queremos pasar de 1.300 a unos 8.000 millones al año, ¿sí? Y así pues poder mejorar las condiciones de seguridad en el departamento. ¿Cómo hacerle entender, señor secretario, de pronto a aquellas personas que en esos estratos que usted ha mencionado en este momento nos están viendo y decirles, mire, tuvimos que recurrir a esta necesidad porque no hubo otra forma? ¿Cómo explicarles eso a ellos? Bueno, tuvimos que recurrir porque es que resulta que tradicionalmente se viene recaudando a través de los procesos de contratación, dado que la ley 418 nos permite eso, con un 5% sobre los contratos de obra. Entonces, estos contratos de obra, la verdad, no es constante su proceso. Entonces, desde ese punto de vista, hay incertidumbre total para ese recaudo. Y aquí se requiere una planeación, no solamente en los recaudos del departamento, sino también una planeación en cuanto a la fuerza pública, en cómo organizar todas sus operaciones. Fue por ello pues, que es importante establecer un flujo mensual, y la manera de garantizar eso es a través del cobro con la factura de energía eléctrica, que es realmente, dependiendo de los ingresos, pues así es como se va a cobrar la tasa. Esto con el fin de no maltratarle el bolsillo a ningún ciudadano ni a ninguna empresa. Le repetía la pregunta, secretario. En el caso de ser aprobado, ustedes aspiran de que la Asamblea haga el trámite de los debates. ¿Cuándo aspiran ustedes este proyecto esté aprobado y hasta cuándo pues se definiría el cobro de esta? ¿Cuánto tiempo duraría esta tasa? La idea es empezarlo a cobrar el otro año, a partir del 1 de enero del año 2022. Todo va indicando, como la idea es invertir en infraestructura, así desde ese punto de vista podemos establecer los límites. Ahora, es importante decir que esto se cobra con base a una tarifa que está sujeta a la unidad de valor tributario. Esta unidad de valor tributario ha venido disminuyendo con el tiempo, por lo cual también podemos decirle que antes de ir aumentando esta tasa que vamos a cobrar, lo más aconsejable es que vaya disminuyendo, porque obviamente nosotros lo que queremos cubrir es un rezago que hay en inversión. Una vez se vaya cubriendo ese rezago, así mismo pues podemos ir acomodando esas tarifas. Pero más o menos ustedes tendrían determinado de pronto 2 años, 3 años, ¿cuánto tiempo estaría esta tasa vigente para poder recaudar esos recursos que se necesitan, o quedaría permanente? No puedo darte la respuesta de que queda permanente en este momento, porque estamos ajustando los valores para saber exactamente cuándo, pero yo le pongo que puede ser unos 3, 4 años más o menos el tiempo que nos necesitamos para cubrir el rezago que hay en inversiones. Hoy por hoy, ¿cuál es el déficit en recursos que se tiene para cubrir las necesidades que garanticen la buena ejecución de la fuerza pública, de la seguridad aquí en el departamento de Sucre? Pues el déficit, como ya te comenté, si los ingresos el año pasado solamente alcanzaron 800 millones de pesos, y en este momento estamos en 1.300 y se están necesitando unos 5.000 millones más o menos al año, pues te podrás imaginar todos estos años que han pasado y solamente se alcanzan a cubrir, pues el déficit va mucho más allá de los 10.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos.
con esta aporte que harían los ciudadanos, ¿cuánto aspiran a ustedes recoger por lo menos en el próximo año? Aspiramos a recaudar unos 8.000 millones el próximo año. 8.000 millones. Sí. Bueno, secretario, ya usted adelantaba algo porque es importante justificar el por qué se necesitan estos recursos y el secretario decía, mire, se necesita por ejemplo para la compra de algunos equipos necesarios, pero la visión que tiene desde la gobernación de Sucre, por ejemplo, esos recursos, además del gasto diario de la policía, ¿en qué se utilizaría además? ¿En qué inversiones se tiene presupuestado ocupar este dinero? Mire, hoy en día la información es un activo de mucho valor. ¿Por qué? Porque con ella se pueden tomar decisiones. Entonces hay dos aspectos importantes. Son sistemas de información, cámaras de seguridad. Con esto podemos recoger información de manera constante. También con información de la ciudadanía, pagando cualquier apoyo que nos pueda dar la ciudadanía con respecto a la información. Entonces aquí en los sistemas de información, en los sistemas de tecnología, hay una parte muy importante en la cual se va a invertir. Asimismo también la idea es apoyar en la construcción de unidades para nuestro ejército, para nuestra armada, de tal manera pues que el ejército, por ejemplo, se encuentra su centro de operaciones en Córdoba. No puede ser posible eso, que nosotros no tengamos acá una unidad donde el ejército pueda descansar de manera adecuada y tenga que estar trasladándose cada vez que realizan operaciones y devolverse para el departamento de Córdoba porque acá no tienen unas unidades en donde puedan reorganizarse una vez realizan operaciones. Mire, yo le voy a decir que nos está escribiendo mucho, señor secretario, a la respuesta, y me gustaría trasladarle de pronto esta pregunta con todo el respeto, pero son inquietudes que la gente nos está viendo, estamos en vivo en este momento y que debemos también trasladar. Y hay personas que preguntan, ¿por qué no invertir estos recursos mejor en educación u otros temas importantes del departamento? Hay que, sí, la educación indudablemente es totalmente muy importante y es necesaria porque es que la educación nos da un crecimiento sostenible, pero también la seguridad es el momento en cuando se necesita, el momento de que una persona sufre un atraco, a alguna persona la asesine un familiar, eso es, hay que actuar ya, ¿sí? Y para eso hay que estar encima de la delincuencia. Por eso tenemos que buscar los equilibrios entre los dos. El departamento, claro, sí, viene adelantando inversiones también muy importantes, por ejemplo, la matrícula cero, ¿sí? Entonces, allí hay unos recursos que para la educación superior se ha venido aportando y apoyando. Igual también el año pasado se dieron recursos para apoyar las pruebas INFES. Entonces, tenemos que estar con diferentes aristas y diferentes frentes y no se puede descuidar porque esto es una ecuación. La variable que falla en la ecuación nos puede descuadrar el equilibrio. Bien, secretario, para ir finalizando esta entrevista, yo creo que nos ha quedado muy claro. Lo decíamos al principio de esta entrevista con el señor secretario, 87 homicidios en lo que va ocurrido del 2021 son muy dicientes y es necesario empezar a impactar de forma negativa este tipo de situaciones que se vienen registrando. Recordemos entonces, señor secretario, ¿quiénes serían los que aportarían a esta tasa? ¿Desde cuándo sería y más o menos de cuánto sería ese aporte? Bueno, muy buena la pregunta para que quede claro. Van a ser los estratos 4, 5 y 6, ¿sí? Y en el sector empresarial, las empresas del sector comercio y la industria. Hay que aclarar que las empresas de distribución de pequeñas cantidades no van a estar adelantando estos aportes. ¿Por qué? En los estudios que hemos adelantado, encontramos que estas empresas producen según su necesidad. Es decir, ellos no van a tener unos stock en sus inventarios y producen de acuerdo a la demanda que tienen. Y eso lo hacen, pues, claro, porque ellos tienen que tener una ganancia en su producción y no pueden tener pérdidas acumulando inventarios. Es decir, que en el caso del comercio, señor secretario, aquella persona que tiene su pequeño negocio en el centro de la ciudad, ¿no se va a ver afectado? No se va a ver afectado, se ha determinado que de 0 a 1000 kilovatios a ese grupo no le vamos a pedir la contribución. Bueno, señor secretario, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y aclarar las dudas. No, claro que sí, Hernando, muchas gracias, muy amables. Un saludo pues muy cordial a toda la audiencia. Muchísimas gracias.
Es el señor secretario de Hacienda del departamento de Sucre, Francisco Montes Vergara, que amablemente ha aceptado esta invitación de Más Noticias para aclarar precisamente este tema y las preguntas que se han hecho con relación a esta contribución que apunta a mejorar la seguridad en el departamento de Sucre.